Esta tarde vamos a estar tocando la lección 2 o el capítulo 2 del libro de Pentateuco. Y como recordaréis, en la lección anterior se estuvo tocando el principio de la creación del mundo, de todos los animales, de las estrellas, del cielo, de la tierra y también de la relación que había entre Adán y Eva y el mismo Dios en un lugar llamado Edén, donde el Señor Dios había instalado a esta pareja pues para tener un trato especial con ellos. Y hoy vamos a estar tocando un cambio en las vidas de Adán y Eva y de su relación con Dios y también su relación entre ellos mismos. Este hecho que vamos a tocar, que es la caída y el diluvio, son el uno está relacionado con el otro. Y me gustaría empezar por la caída, lógicamente, porque aquí empiezan todos los males y todos los problemas que ha habido en el mundo desde que el mundo es mundo. Y en esta caída lo que podemos ver también es la intervención de otro personaje que se llama Diablo o Satanás o la serpiente antigua o el adversario. Tiene todos estos nombres porque todos estos nombres le identifican a él. Y él vino pues como se dice vulgarmente, a meter la pata, ¿no? No sé si sabéis que los espíritus o el mismo diablo pueden cambiar de forma y adoptar diferentes formas. Pueden ser formas humanas o pueden ser formas en animales. Una de las que usa el mismo Satanás en esta ocasión es tomar forma de serpiente, que está personificando la astucia y la inteligencia, ¿no? Para precisamente meterse entre la relación que había entre Dios y su creación, en este caso Adán y Eva. Y realmente que lo consiguió, ¿verdad? Y tanto Adán como Eva, después de tener una relación fluida con el Señor y estar en armonía y estar todos los días pues conversando cara a cara y teniendo una relación profunda y sin esconder nada, con la intervención de este personaje, del diablo, entra en acción otra cosa desconocida por ellos hasta el momento, que no es otra que el pecado, ¿verdad? Y me gustaría traer un poquito de claridad sobre lo que es el pecado, porque a veces solemos hablar de alguna palabra que aparece en la Biblia, pero no sabemos explicarla con otras palabras, ¿no? Y bueno, el pecado viene de la palabra hebrea saga, y de la palabra griega amaltía, con H, amaltía. Y vienen a decir la misma definición, que es errar el blanco
desviarse de la meta, tomar un camino equivocado, transgredir la ley o las normas. En definitiva, es un modo de vida con unas actitudes y unos comportamientos contrarios a la forma de vida, al estilo de vida que nos propone Dios, ¿verdad? Entonces, ellos desconocían completamente el pecado y su relación era fluida, pero cuando tienen este encuentro con el diablo, sus vidas empiezan a cambiar completamente y también su relación fluida con Dios. Si seguís el libro también, habla de unas consecuencias de la desobediencia. Bien, la desobediencia, lógicamente, entra en el pecado, porque es también una de las definiciones es transgresión de la ley, ¿verdad? Y esto es desobedecer. En Génesis 2:17, si queréis acompañarme, hay una recomendación del Señor, que os acordaréis todos, que dice: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bien, una de las consecuencias del pecado y de la desobediencia es que entra en acción la muerte. Hay dos tipos de muerte, ¿verdad? Una, como sabéis todos, y esa es la que más solemos ver con nuestros ojos, la que más clara vemos muchas veces, ¿verdad? Es la muerte física. La muerte física es cuando nuestro cuerpo deja de existir, cuando nuestro cuerpo ya no tiene vida y entonces ya sabéis que los cuerpos son trasladados a un lugar, generalmente es un cementerio, aquellos países que tenemos la suerte de tener cementerios todavía, pues nuestros parientes, nuestros amigos son llevados a ese cementerio. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que aparte de que ese cuerpo se ha quedado sin vida, hay una separación. Y aquí entra en la separación también otra explicación de lo que es la muerte en sí, porque cuando el pecado entra en acción, hay una muerte, hay una separación espiritual entre Dios y la humanidad, entre Dios y Adán y Eva. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una separación, cuando hay una muerte? Pues que no hay comunión, no hay trato, ya todo eso se acabó, ya no podemos tener conversación con esa persona y ya no podemos compartir la vida con esa persona, ¿verdad? Y esto es lo que ocasiona el pecado también con la muerte o separación espiritual de Dios. Es decir, el pecado nos deja incomunicados con el Señor. Y ya no tenemos ese contacto que teníamos, ¿verdad? Y fíjate también
si no voy a dar todos los detalles, pero si os fijáis un detalle también, cuando entra el pecado, también la armonía entre Adán y Eva que tenían entre ellos mismos también se rompe, ¿verdad? Se empiezan a acusar el uno al otro y el otro a la serpiente, o sea, que entre ellos mismos, entre el matrimonio, entre Adán y Eva, cuando entra el pecado, también hay una rotura de ese llevarse bien, de esa armonía que había, ¿verdad? Aparte de que pasa lo mismo con el Señor, ¿no? Que ya no hay esa armonía, ya no hay ese bien llevar que había antes, ¿verdad? Y otra de las consecuencias del pecado, de la desobediencia, es que hay un despertar de la conciencia en sus personas. Es decir, eh, eh, ellos, cuando el Señor les pregunta qué han hecho o dónde están, ellos se esconden, se sienten culpables, se sienten avergonzados cuando esta sensación ellos no la habían vivido nunca, sino que sus vidas, su relación con Dios era completamente abierta y sin esconder nada de nada. Toda su vida estaba a la vista de Dios y no tenían que esconderse de nada, pero si miráis veréis también que ese despertar de la conciencia sabiendo que habían hecho mal empieza justamente también en ese momento. Y fíjate que llegan hasta tener de miedo a Dios, ¿verdad? Porque se había despertado esa sensación de pecar, porque nunca habían experimentado eso. Y una de las consecuencias del pecado, la desobediencia, es tenerle miedo a Dios también. No temor reverente como se puede tener al Señor, un respeto, ¿no? Sino que más bien era un miedo de acusación, de culpabilidad, ¿vale? Que ellos nunca habían podido experimentar eso. Yo no sé si vosotros lo habéis experimentado, ¿verdad? Antes de conocer al Señor, pero bueno, hay algunos que no lo experimentan porque tienen la conciencia bloqueada, ¿verdad? No les deja sentirse mal delante de lo que están haciendo contra Dios, ¿no? Pero gracias a Dios hay conciencias todavía que se despiertan al haber transgredido a lo que Dios nos demanda en un estilo de vida, ¿no? Y fíjate, otra de las consecuencias del pecado es que fueron trasladados del lugar donde vivían, que era en Edén, un lugar perfecto, un lugar donde se podía vivir de una manera, digamos, más o menos cómoda, ¿verdad? Con muchos privilegios, y ellos son sacados de allí y puestos en otro lugar eh, en el cual iba a empezar una nueva vida para ellos, primeramente fuera del lugar donde Dios los había puesto, en un lugar muchísimo más pesado para sus vidas. Y, y, y bueno, era un comenzar de nuevo, pero de una manera muy brusca y muy difícil
para sus vidas, ¿verdad? Imaginaros, no sé, que estamos en una buena situación económica y bueno, y de golpe y porrazo viene una desgracia a nuestras vidas y nos quedamos sin nada, somos sacados de nuestras casas y bueno, nos vemos en la calle, en un lugar desconocido, en un lugar, en unas condiciones muy duras y bueno, nos podemos poner en su lugar, ¿no? En lugar de Adán y Eva, ¿no? Imaginaros, había la caída, evidentemente siempre es de arriba a abajo, ¿verdad? Porque si es una caída, no puede ser de abajo a arriba. Hay que pegársela desde arriba hasta abajo, ¿no? Entonces, por eso precisamente se llama la caída, ¿no? Seguimos con este resumen y uno de los puntos que toca de la caída también es que dice que Dios nos da esperanza. Podemos leer en Génesis 3:15, si lo buscáis, lo leemos tranquilamente. Y el Señor está dictando el juicio tanto para el hombre y para la mujer como también para la serpiente, es decir, también para Satanás, ¿verdad? Porque él había tomado la forma de serpiente para engañarnos y dice el 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Y fíjate que ya el Señor está dictando juicio, pero a la misma vez Él ya está abriendo una puerta de esperanza, una puerta de salvación, porque aquí está hablando de que el Señor iba a restaurar esa relación que el pecado había roto entre Eva y ellos, ¿verdad? Y es porque el Señor no abandona a nadie, sino que siempre Él provee una salida para el pecado. Ya desde buen principio, Él ya tiene la misericordia de proveer una salida. En este versículo le está hablando a la serpiente, que era el disfraz que usaba el diablo. Pero también estaba hablando a Eva de un descendiente que vendría de ella y que derrotaría al pecado y derrotaría al mismo diablo y restauraría otra vez la relación del Señor con la humanidad. Es decir, el Señor ya estaba poniendo en práctica la restauración si había arrepentimiento. Entonces, perdonadme que no tengo bien la voz. Fijaos en el capítulo 4, en el versículo 7, dice, le está hablando a Caín, ¿verdad? Antes de que matara a su hermano Abel, le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien,
el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué le estaba diciendo aquí? Ya le estaba diciendo a Caín, le estaba adelantando que si en él había resistencia al pecado y había arrepentimiento, si hacía lo correcto, él podía obtener el perdón, ¿verdad? O sea, que ya estaba él apuntando eso. Y también habla aquí de que había un aire de esperanza porque en algunos de los descendientes de Adán y Eva, si podéis leerlo más adelante, ¿verdad? Estaba diciendo que a partir de Enós, que era nieto de Adán y Eva, comenzaron los hombres a interesarse por el Señor. Es decir, ya a partir de Enós, ya la gente buscaba a Dios, ¿verdad? En ese tiempo. O sea que ya había esa inquietud en algunos hombres, no en todos, pero sí en algunos, de poder restaurar y de tener la esperanza de empezar una buena relación con Dios de nuevo. Si seguimos, el siguiente punto habla del diluvio y del pecado después de la caída. Bien. Vosotros sabéis que hubo un aumento de población en la tierra a partir de Adán y Eva, porque ellos mismos tuvieron otro hijo que se llamó Set, y conforme iba aumentando la población en la tierra, el pecado y la maldad aumentaban, ¿verdad? Es decir, contra más gente había, más aumentaba el pecado, ¿no? O sea, que no era la inversa, ¿vale? Que era que la violencia, la inmoralidad iba subiendo, ¿verdad? Fijaros una peculiaridad que son unos versículos un poco difíciles de interpretar. ¿Verdad? Y cosas así. Simplemente para dejar eso y así. Sigue, Josep, sigue. En el capítulo 6, del versículo 1 al 4, dice: aconteció que cuando comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas que, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente eres carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bien. Se ha llegado a decir que hubo ángeles caídos que tuvieron relaciones con mujeres humanas, ¿no? Pero, bueno, esto es un poco difícil de demostrar, ¿vale? Porque la misma Biblia
declara que los ángeles no tienen sexo, ¿vale? Entonces, he estado mirando y decía que la mejor explicación era que los que habían tenido relaciones con estas mujeres, o sea, hijos, llamados hijos de Dios, podían ser o bien creyentes de aquel tiempo o bien reyes, ¿verdad? O sea, personas que gobernaban, ¿no? De alguna manera, y que hicieron una mezcla entre creyentes y no creyentes, y esto lo que provocó es que el pecado aumentara más porque la gente que no era creyente prevalecía contra los que eran creyentes, ¿verdad? Y es por eso que dice que aumentaba el pecado cada vez más. Yo sé que ahí va a haber alguna opinión más y yo encantado de que alguien la dé, ¿vale? Lo discutimos luego al final si queréis, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué sucedió? ¿Qué tuvo que hacer Dios para remediar ya tanto pecado extendido? Porque si el número de gente que pecaba era muy por encima del que estaba por Dios, ¿qué tenía que hacer Dios? Bien, el tema está en que Dios lo que quiere provocar es el acabamiento de la humanidad, porque dice Dios que le dolió o se arrepintió de haber hecho la humanidad, ¿no? O sea, que le dolió en su corazón que el hombre se hubiera vuelto masivamente al pecado. Pero él tenía que provocar algo para que hubiera una salida y un comenzamiento nuevo, ¿verdad? ¿Cómo lo podía hacer eso? Bien, pues resulta que había un tal Noé con su mujer, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus respectivas mujeres, en total 8 personas, ¿verdad? Y aquí en la Biblia, en el 6:9 dice que Noé era perfecto a los ojos del Señor. Bueno, cuando a veces se le aplica este adjetivo perfecto, quiere decir que es una persona madura y correcta llevando una vida agradable con Dios. Eso es lo que quiere decir perfecto en este sentido, ¿verdad? Y, y, y Noé y su familia está representando el remanente fiel que, que, que siempre hay en medio de una gran multitud, ¿verdad? Porque, fijaros, la iglesia cristiana, por ejemplo, aquí en Badalona, me gustaría saber qué tanto por ciento representamos nosotros en esta gran ciudad, porque esta gran ciudad tiene un poquito más de 200.000 habitantes. Y a mí me gustaría, no lo sé, pero tengo curiosidad por saber cuántos cristianos hay en esta ciudad de Badalona, igual que en Tarrasa o en Rubí, ¿verdad? Pero os aseguro que la proporción es muy alta de aquellos que no son cristianos. Eso
está clarísimo, ¿verdad? Porque si salimos a las calles y por las plazas y donde vayamos, nos vamos a dar cuenta de que eso es así, ¿no? Pero lo que quiero decir que el Señor siempre, en todas las épocas y en todas las edades, se guarda un remanente. ¿Eh? Y Él provee mediante un arca de esa escapatoria. Vosotros sabéis que Noé estuvo, creo que aproximadamente unos 100 años predicándole a sus vecinos, 100 años, predicándole a sus vecinos de que vendría un diluvio. Claro, imaginaros que en ese tiempo no había lluvia, ¿verdad? ¿Cómo se cultivaba la tierra? Bueno, había un método que se llama de aspersión, ¿verdad? Que es como una especie de rocío que caía por la noche y así se regaban las plantas y podían crecer y producir el alimento. Pero nunca había llovido en la tierra. Entonces, imaginaros, ¿no? Y yo estaba escribiendo esto, estaba escribiendo esto y estaba pensando, Señor, tú, Jesús, eres nuestra arca de salvación. Y el arrebatamiento es la herramienta que nos das para escapar de todo lo que va a caer en la tierra, ¿verdad? Porque el diluvio era un juicio, pero es que cuando nosotros seamos arrebatados, no va a caer un juicio, van a caer 21 juicios, ¿verdad? Y bueno, a mí se me ha quedado eso grabado en la memoria. Y bueno, quería hacer esta comparación, ¿no? De que es necesario tener memoria y no hace falta que nos prediquen 100 años, como lo hizo Noé, ¿no? Sino que sepamos guardar este pensamiento, ¿no? Que nuestra arca es Jesús y nuestra escapatoria es el arrebatamiento. Hay un detalle en el que el Señor le dice a Noé de que entre 7 especies de animales puros y 2 solamente de impuros. ¿Por qué? Bueno, pues es que él ya estaba apuntando al sacrificio que había que hacer por el pecado después de que Adán y Eva salieran del arca, ¿verdad? Entonces, podemos pasar al siguiente punto, que habla de la promesa del pacto. Bueno, ¿qué es un pacto? Bueno, pues un pacto es un acuerdo vinculante que se hace entre dos partes. Me explico. Si queréis acompañarme al capítulo 9, del 1 al 3. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todas las aves de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados.
todo lo que se mueve, vive o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Bien, aquí comienza una nueva dispensación y que se llama el gobierno humano. Aquí empiezan a gobernarse los hombres por sí mismos, como hemos podido estar leyendo, que Dios les da el poder de gobernarse por sí mismos. Y hace un pacto con ellos, ¿verdad? Y es porque a Dios le gustan los pactos. Mira, uno de los pactos que también habla aquí en el libro es que no pasarán ni la primavera, ni el verano, ni el otoño. Siempre habrá producción en el campo, siempre habrá alimento. Y otra de las señales, porque a Dios le gusta dar señales físicas para que las veamos y las comprobemos. Una de ellas es su arco, ¿verdad? Dice que él pondrá su arco en el cielo cada vez que llueva, para recordatorio y memoria de que nunca más la tierra será destruida por un diluvio, o sea, por un cubrimiento de aguas total. Y es curioso porque yo he hablado algunas veces de esta señal, porque esta señal, el arco del Señor, siempre sale en el cielo cuando llueve, y para demostrarles la fidelidad de Dios, que Dios no corta nunca sus pactos, sino que sus pactos son eternos. Al hablar a otras personas sobre este caso, ¿no? El que aparezca el arco en el cielo, pues es una de las demostraciones, una de las señales evidentes de que vale la pena confiar en Dios, ¿no? Porque han pasado, él dice que esto va a ser pacto eterno, o sea, que no desaparece nunca el arco, ¿no? Llamado también arco iris, o aquí en Cataluña arc de San Martín. Y me es curioso porque una cosa que se puede ver, ¿no? Con los ojos, una señal que pone Dios visible, y ni aún así se lo creen. O sea, bueno, es algo que a mí siempre me choca, ¿no? Bien. Vamos a estar viendo la última parte ya de la lección. He querido ser cortito y porque no se puede tocar todo, y bueno, he tocado algunas partes que me han parecido más prominentes aquí, aunque seguro que me he dejado alguna más que ahora, cuando entremos en preguntas, pues podremos ir resolviendo con la ayuda de, si no lo sé yo resolver, pues aquí tenemos personas competentes que nos pueden ayudar, ¿verdad? Así que la última parte, que habla después del diluvio, he podido ver aquí en las genealogías. Las genealogías son la lista de descendientes y ascendientes de una familia, ¿verdad? Y son esas cosas que son tan pesadas a veces, que aparecen en 3 o 4 partes de la Biblia. Natanael, hijo de no sé qué, hijo de no sé qué, hijo de no sé cuánto, ¿verdad? Y leerlo se nos hace tan pesado, pero
tiene su razón de ser, ¿no? En la Biblia, la genealogía. ¿Por qué? Porque en esta genealogía que aparece aquí se explica que cómo fueron dispersados los descendientes de Noé, de Sem, de Cam y de Jafet, y fueron a parar a otras tierras y fueron juntados conforme a familias y a lenguas que tuvieron cada uno, ¿verdad? Y la genealogía permite recordarnos, ¿verdad? Yo por ejemplo, mi genealogía es muy corta. Yo no sé vosotros, a mí me gustaría, yo qué sé, haber conocido a mi bisabuelo o a mi tatarabuelo, ¿verdad? Mi tatarabuelo ya es más difícil, pero mi bisabuelo sí me hubiera gustado conocerlo. Y fíjate que no conocí ni mi abuelo, o sea, imaginaros, eh, a la única que conocí fue a mi abuela, que fue con la que conviví. Y realmente me explicó muy poquitas cosas de la familia. Y ¿sabes qué pasa? Que hay un legado de nuestros familiares, de nuestros antepasados hacia nosotros, hay un legado. ¿Cómo puede ser el legado? El legado puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Entonces, hay una conexión entre sus pecados y los nuestros. ¿Sabéis que hay pecados que son por herencia? ¿Que hay enfermedades que son por herencia? Pues esto es muy útil también para saber de dónde venimos y de por qué nos comportamos, de por qué hablamos, de tantas y tantas cosas que podemos descubrir a través de la genealogía, o sea, de los que nos precedieron, y después también a nuestros hijos, nuestros nietos, podemos ver cómo les traspasamos algunas cosas, sean buenas o sean malas. ¿Qué quiero deciros con esto? Bueno, saber que el Génesis aquí también habla de la genealogía desde Sem hasta Abraham, ¿verdad? Y de Abraham hasta el mismo Jesús. Y todo eso, ¿por qué? Porque todo está interconectado. Hay una continuidad de la promesa de Dios de salvación para toda la humanidad. Acordaros que hemos leído en el capítulo 3, en el versículo 15, que ya hablaba de la promesa del Señor Jesús, ¿verdad? De proveer salvación para nosotros. ¿eh? Y el Señor Jesús viene pues de la genealogía de Sem y de Abraham y todos los demás ascendientes que él tenía, ¿no? Y es por eso que es muy importante también saber la genealogía, ¿no? Del Señor Jesús y ver que todo está preparado porque Dios quiere restaurar. Dios trae juicio, sí, pero también trae restauración. Él no se queda manco, ¿vale? Él lo que hace es ser justo, porque él es justo, pero también él está comprometido con la restauración de la humanidad. Y fijaros, me he dejado el último punto para el final, que habla de la Torre de Babel, y que la Torre de Babel no es otro acto, no es otra cosa que otro acto de rebelión y de pecar contra Dios, ¿no? Porque Dios quería que
a partir de la familia de Noé, de Sem, Cam y Jafet, se dispersaran por toda la tierra conforme a sus familias y a sus lenguas. Pero ellos se resistieron y se quedaron en el valle de Sinar, que era un valle muy fructífero, era un valle muy interesante para vivir, en donde lo tenían todo y podían compartirlo todo, ¿verdad? Y yo creo, no lo dice, pero yo creo que un descendiente de Noé se llamaba Nimrod. Este hombre aparece aquí como alguien con dotes de gobierno, ¿verdad? Y él, yo creo que él era el que había organizado, incluso había estado edificando él mismo la Torre de Babel. La Torre de Babel estaba significando, o le estaban diciendo a Dios que nosotros somos como tú, ¿eh? Vamos a construir una cosa que va a llegar hasta el cielo y nos vamos a poner a tu misma altura, aunque somos hombres, pero somos como dioses, ¿verdad? Y otra de las cosas, otro detalle que tenía esta gente era que hablaban todos una misma lengua y era el catalán. Claro. Lo he hecho porque estabais muy despistados y eso, y ahora veo que estáis atentos. Es una broma, ¿eh? Bien. Una sola lengua. ¿Qué tuvo que hacer Dios para dispersarlo? Pues simplemente enviarles un montón de lenguas y que no se entendieran entre sí. ¿Por qué? Entre sí. ¿Por qué? Porque de esa manera, fíjate que el Señor no tiró abajo la Torre de Babel, sino simplemente que les dio a cada una lengua para que no se entendieran y no pudieran trabajar. Y de esta manera evitó él esa rebelión, porque a lo que le interesaba era que todos se dispersaran por la tierra, ¿verdad? Y me estaba yo acordando, y ya acabo, ¿no está pasando ahora eso? Con esto del globalismo, un gobierno, una lengua, una moneda, un solo gobernante, ¿verdad? Tiene mucho parecido a lo que está sucediendo hoy en día, ¿verdad? Tenemos una pandemia como global, ¿verdad? Y se están buscando soluciones globales, ¿eh? Y todo se está preparando para ese gobierno mundial que es que va a ser el del anticristo, ¿verdad? Pero esto no se va a quedar aquí, porque ya sabéis vosotros que el Señor Jesús va a regresar en primer lugar a buscarnos a nosotros y después nosotros vamos a bajar con Él a Jerusalén para establecer el milenio. Y eso sí que va a ser un gobierno mundial, pero un gobierno mundial bien hecho, un gobierno mundial bien dirigido. ¿Ok? Bien. Si os parece bien, no sé qué hora es. Sé que esto es un resumen muy cortito porque la lección pues lo es así y bueno, si hay alguna pregunta y puedo responderla, pues adelante.
Creo que la han entendido muy bien, Josep, porque no hay ninguna pregunta. Por lo que... Sí, yo quiero hacer una pregunta. Yo también, cuando pueda. A ver, yo quiero que me expliquéis bien lo de los Nephilim, porque en el confinamiento estuvimos buscando información sobre los Nephilim, ¿vale? Y había muchas teorías. Pero yo he leído los versículos que pone en el libro, en la nueva traducción viviente, y no me queda claro porque cada versículo apunta a una cosa diferente. Sí, es verdad, yo lo he dicho, o sea, no se sabe bien de dónde sale esta información. Yo no sé si hay alguien aquí de mis compañeros de ministerio, o el mismo pastor, no sé si está el aquí ahora. Barti está levantando la mano. Vale, pues adelante, Barti. Y el Fernando también. Bien. Buenas. A ver, yo no es para aclararlo, sino para dar mi punto de vista. Porque yo, bueno, cuando estuve mirando el tema este, espera, porque ahora he perdido la nota, me cacho la mano. Espera, que hable el Fernando, que voy a buscar la nota, que se me ha ido. Vale, Fernando. ¿Se me escuchará bien? Tú chilla, que te escuchamos. El tema está en que se ve, bueno, me parece hasta que en el libro lo pone, que los Nefilim no significa que son los caídos, no significa eso. La palabra que pone, se ve, la traducción, se ve que significa los apartados. O sea, sé que al igual no son ni ángeles caídos tampoco, porque yo siempre había entendido, se decía que eran ángeles caídos. Y yo creo que son más bien, no sé, a lo mejor son reyes de renombre que se han apartado también, pero que yo, me parece que lo pone en el libro. O sea, sé que incluso puede ser que no sean ángeles caídos tampoco. No lo sé. Pero bueno, es una teoría mía también, ¿eh? Eso es lo que yo he leído. Vale, ahora sí. Pues mi opinión, repito, es mi opinión y no es doctrina, es mucho menos, es teoría, como estamos diciendo, es que sí que podrían ser ángeles. ¿Por qué? Porque es cierto que en Mateo se nos dice que como en el cielo, los ángeles no tienen sexo, no tienen deseos de casarse ni darse en casamiento, pero dice como en el cielo, no en la tierra. Creo que el deseo desordenado y perverso de los ángeles caídos puede llevar a eso. Por ejemplo, en Génesis 19, cuando los dos ángeles vienen a Sodoma y Gomorra, vienen con apariencia de hombres y dicen que los malhechores que estaban por ahí a la puerta de Lot querían estar con los ángeles. La palabra que utilizan estos hombres fue déjanos conocerlos. Y la traducción de conocerles es la misma traducción que cuando dice que Adán conoció a Eva. Es decir, que se unieron en matrimonio. Y como como Sodoma y Gomorra estaban locos en todo ese aspecto, no les importaba conocerse entre todos junticos. Entonces, mi opinión es que la perversidad de los ángeles caídos, que aunque no tienen necesidad de eso, podrían haber tenido ese adepto. No hay ninguna forma de comprobarlo ni de demostrarlo, pero es mi opinión. Bueno, yo quiero decir que los ángeles, tanto los caídos como no, pueden, como hemos visto, pueden tomar forma de hombre. Es decir, al tomar forma de hombre, tienen lo que tienen todos los hombres, ¿no? Entonces, esto, yo no digo que sea así, ¿vale? Pero cuando un espíritu, un ángel caído, toma el cuerpo de una persona, ¿verdad? O toma la forma de una persona humana, hace lo que hace una persona humana, ¿vale? Tanto si sea el cuerpo de otra persona humana o sea un cuerpo que él se ha fabricado
¿no? En la transformación, el mismo espíritu inmundo, ¿vale? Así es. Y perdón, Entonces, de esa manera, tomando forma de cuerpo humano o cogiendo el cuerpo humano de otra persona, o sea, tomándole en posesión, ¿verdad? Pues puede practicar sexo de esa manera. Es una posibilidad. exacto, es una interpretación que no es doctrina ni mucho menos, son teorías. No, aquí no hay doctrina. Exacto. Y además lo que se me ha olvidado también decir en cuanto a mi pensamiento sobre esto, es porque la Biblia lo identifica así, ¿no? Como los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Es verdad que en Job vuelve a repetir los hijos de Dios refiriéndose claramente a los ángeles. Es decir, Sí. en el Antiguo Testamento, hijos de Dios es lo más parecido a ángeles que traduce hasta el Nuevo Testamento. Por eso digo que esa es mi opinión respecto a las teorías. Yo creo... También habla aquí, yo lo he dicho, de que podían ser creyentes o reyes, ¿vale? Reyes. Pasa de las versiones. hay Sí, tres sí, a ver. que hay tres Andaban. versiones, ¿eh? Es que una de las versiones más, creo yo, más acertadas y que, bueno, Moisés, el pastor, la ha enseñado, es que eran hijos de Set, Sem. o sea, descendientes de Set. Entonces, básicamente podemos entender que los hijos de Dios son los que siguen los caminos de Dios. Las hijas de los hombres son aquellos descendientes de Caín que no están siguiendo los caminos de Dios. Entonces crece la maldad cuando lo bueno se mezcla con lo malo. Claro, lo bueno deja de ser bueno. Entonces crece la maldad. Lo que pasa es que hay varias versiones, por ejemplo, que ahí es donde muchos se ciñen a lo que Barty ha dicho, ¿vale? De que es que los ángeles podían tomar forma humana y tener relaciones. Pero es que hay algo que se nos escapa, y es que los ángeles no pueden dar vida, ¿vale? No pueden dar vida. Entonces, de ahí coge la parte más fuerte bíblicamente de que pueden ser los hijos de Set, ¿vale? Que por eso se les cataloga lo que son los hijos de Dios y los hijos de los hombres, ¿vale? ¿Por qué? Porque los hijos de Sem, o sea, de Set, perdón, están catalogados como hijos del rey, que viene de Adán, del padre, del patriarca, ¿vale? Y entonces los Nefilim eran los apartados o los que no venían del linaje de Set, ¿de acuerdo? Otros creen en lo que es lo que dice Barty de los ángeles, porque yo era uno de los que yo creía en el tema de los ángeles, porque en Judas habla de que hubo ángeles que han sido guardados y encarcelados por tener relaciones con mujeres humanas. Yo no digo que esa teoría no sea porque lo pone en la palabra, pero una cosa es tener relaciones, que lo podemos entender de que hay testimonios de gente que ha estado en el satanismo y ha tenido relaciones con espíritus o con Satanás, pero una cosa es tener relaciones y otra cosa es reproducirse, ¿vale? Entonces, la única manera, o sea, el único don que Dios ha dado para reproducirse, ¿vale? Ha sido a la creación ser humano, que nos ha dado la posibilidad de poder reproducirnos, pero no a los ángeles. Los ángeles son seres creados uno por el mismo Dios. Nosotros sí tenemos la capacidad de dar vida, ¿vale? Entonces, realmente, científicamente, bíblicamente, no nos podemos ceñir a ninguna de las tres, ¿vale? A ninguna de las tres, pero sí es verdad que los ángeles tenían relaciones con humanos. Estoy totalmente seguro que sí. También es verdad que dice que en el momento de que nosotros tenemos relación con una persona, nos hacemos uno en el espíritu. Entonces puede ser que al tener relaciones, la maldad del ángel caído pasara a la de los hombres y entonces creciera. Eso puede ser una.
pero la que nosotros creemos como Asamblea de Dios y como iglesia es que son los hijos de Set. ¿De acuerdo? Entonces, son las 3 teorías que pueden haber. Ya está, yo quería añadir eso. Muy bien. Yo tengo una pregunta, Josep. Dime. Cuando la serpiente habla con la mujer no se asustó ni nada. O sea, ¿qué quiere decir? Que entendían el idioma de los animales o no sé. A ver si alguien me puede contestar. Bueno, ya te he dicho que una de las posibilidades puede ser que es el disfraz de Satanás. Y bueno, yo supongo que al haber esa armonía en el Edén, pudieran tener ese tipo de comunicación. Es posible, ¿no? Porque si Satanás puede convertirse en una serpiente, pero también se puede convertir en un lobo. Y puede hacer hablar. Yo he visto hablar por ejemplo, a algunas personas, pero no era su voz, era la voz del espíritu que estaba dentro. Lo ¿Vale? único que recordemos que Adán, en lo que es Adán, ¿vale? Y la creación desde Adán era perfecta hasta que cayeron. Entonces, sí. Recuerda que Adán puso nombres a los animales y tenía contacto y se comunicaban entre ellos. De ahí viene que la serpiente se pudo comunicar con Eva. ¿De acuerdo? O sea, había una sola lengua y aparte el ser humano utilizaba 100% el cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, hablamos de una creación perfecta. Entonces, tenemos que tener bien claro que el ser humano podía comunicarse con los animales y entender los animales. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la serpiente se puede comunicar con Eva, porque todavía no habían caído. Y luego la degradación es lo que ha hecho de que el animal y el hombre pues se peleen. ¿De acuerdo? Entonces, siempre recordemos de que Adán, Eva y todo esto vienen desde la creación perfecta y utilizaban el 100% de la inteligencia y del cerebro. ¿Ok? Vale, gracias. Pero yo creo también que al estar Satanás por detrás, pues esto también le facilitaba a la serpiente el poder tener una conversación. Yo creo esto también. Claro, es que si yo tengo mi perro y me habla, del susto me pasmo. Quiero decir que ella estaría habituada a entenderla o estaría habituada a entender, como dice el pastor Dani, que lo entendería. ¿Te acuerdas en la secuencia de Jesús cuando echa los demonios de aquel hombre que estaba en el cementerio y le dicen los espíritus que si pueden ir a poseer a los cerdos? El gadareno. Sí, el gadareno, sí. Y los espíritus echan a los cerdos por el precipicio, ¿verdad? Entonces, ahí había una posesión. Igual que les hicieron echarse por el precipicio, también les podían haber hecho hablar. Yo pienso eso también. Pero yo creo que no. Mira, la posesión de una persona o un animal a través de un espíritu inmundo puede hacer cosas
que por sí sola no hace, ¿vale? Ya te he explicado que he visto y he oído a algunas personas hablar, pero no eran ellas que hablaban, sino el espíritu que estaba dentro. ¿Vale? Ya, No pero sé si, Eva no sé si me explico, no sé si me explico. Sí, te explicas, pero yo quiero decir que como ella habló con la serpiente y tuvo la conversación, ella no se inmutó, porque si tú, aunque sea un cerdo o lo que sea, te habla, dices, ay padre, esto no es normal. Recordar que era una creación perfecta y todo se movía en lo espiritual. Dice que Dios hablaba con Adán y paseaba con Adán en el Edén. Entonces todo era perfecto y se movía a nivel espiritual. Entonces los animales se podían comunicar los unos con los otros y con los hombres porque se movían en el mundo espiritual. Luego vino la degradación. Por eso en la Biblia, cuando hablamos de los cerdos, los espíritus, están hablando los espíritus, no los cerdos, y se comunican con Jesús. ¿Vale? Entonces, no es lo mismo en el estado perfecto en el estado donde Jesús estaba. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, una cosa es el mundo espiritual en la perfección y otra cosa es en el mundo natural en el cual Jesús se movía. ¿Vale? Por eso Eva ni se inmutó y tuvo una conversación, porque estaba acostumbrada a eso, estaba acostumbrada a tener comunicación con toda la creación de Dios. ¿De acuerdo? Ya está, Josep, lo siento. No, tranquilo, no pasa nada. Vamos aprendiendo todo de todo. Una cosita, a mí me gustaría decir una cosita, que es lo que yo creo, ¿vale? También. Sí, claro. Vale, a ver, yo comento. Yo creo que no creo que en el Edén los animales se pudieran comunicar con Adán y Eva. No, yo no creo eso, ¿eh? Bajo mi punto de vista no lo creo. Pienso que la serpiente pudo hablar por medio de una posesión de Satanás. Por eso pudo hablar. Pero no creo que se pudieran comunicar. Porque si nos vamos, o sea, estamos aprendiendo en un discipulado y entendemos de que nosotros estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu entendemos que es para una comunicación en el mundo espiritual, es decir, con Dios. El alma es para con los hombres. Entonces, si hablamos de que todo en el Edén era perfecto y todo se movía bajo el espíritu, estamos diciendo que los animales tienen espíritu y nosotros, lo único que nos diferencia de los animales es que nosotros sí tenemos espíritu, los animales no. Bueno, entonces no creo que se pudieran comunicar. En mi opinión, creo que no se podían comunicar. Antonio, ¿el espíritu qué es? La vida. El aliento de vida de Dios. La vida. Lo que nos ¿Vale? hace diferente. La vida, sí, de Dios. Pero espera, la vida de Dios. Lo que nos hace diferente a los animales es que somos seres personales. Somos imagen y semejanza de Dios. Seres personales. Sí, pero en el espíritu. No. Almas vivientes. ¿no? Lo dice bien claro la palabra. Almas vivientes. Somos seres personales. Espíritu, todos tenemos espíritu. Todo el que tiene vida tiene espíritu. Después está el espíritu humano y el espíritu animal. ¿De acuerdo? O sea, entonces me estás diciendo que los animales tienen espíritu. Tienen vida, ¿no? Ya, pero no todo lo que tiene vida tiene espíritu, espíritu, porque sin una planta podría tener espíritu. Una planta tiene vida. Exactamente. Entonces, Daniel, o sea, a ver, espíritu tenemos nosotros que somos seres espirituales para tener una relación con Dios. Pero, claro. Muy bien. Pero que yo personalmente creo que probablemente sí se pudieran comunicar los animales en el Edén. Precisamente por eso no hay una sorpresa en Adán y Eva cuando les habla la serpiente. Pero precisamente porque como has dicho tú, Antonio, el alma es la parte para con los hombres
Y entonces, yo no creo que tenga espíritu los animales, pero los animales sí creo que tengan alma, porque el alma es la capacidad de razonar y sentir. Es decir, Cierto. por ejemplo, el perro de mi madre, si tú le das un golpe se enfada, ¿eh? Y probablemente te pegan un bocado. Cuando se encuentra pachucho porque está enfermo, se pone tristón. Es decir, los animales en cierta manera sí tienen alma, creo yo, que tampoco lo tengo, o sea, yo lo que digo no es lo que pienso, no la verdad, pero creo que no tienen espíritu. La palabra no. A ver, los animales no tienen espíritu, tienen alma, que lo que nos hace comunicarnos con el Señor es el espíritu. Por eso el animal no se puede comunicar con Dios. Tiene alma, las plantas tienen alma, todo tiene alma, pero espíritu, yo recuerde o que yo estudié en la Biblia o sea, lo que te hace de persona... evangelio, nunca he pensado que el animal tiene espíritu. Alma sí, pero espíritu no. Eso es lo que yo pienso y es lo que yo he pensado toda la vida. Ahora, si me decía otra cosa, pues... No voy a traer controversia. Pues tendré que estudiarlo más. Pero, yo solamente dejo ahí lo que nos hace persona, y no quiero que me respondáis. A partir de ahí ya, lo que nos hace persona, ¿qué es? ¿El espíritu o el alma? No, es la capacidad de tomar decisiones, pensar y emociones. Es decir, si tenemos que decidir si entre espíritu y alma, es el alma, porque es la capacidad de tomar decisiones, es de emocionarme y de pensar. O sea, si es una u otra, es el alma, no el espíritu, Daniel. Me gustaría también a mí comentar un poquito, ¿vale? Aquí claramente yo creo que la serpiente lo dice bien claro. En el 3 dice, me gusta compartirlo porque una vez compartí yo esto, ¿no? Y creo que tuvo una conversación con Eva. Y esa conversación que tuvo con Eva era para que Eva se abriera y le contara verdaderamente los secretos, ¿no? Creo yo. Aquí dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales. La astucia que tenía la serpiente fue la que hizo hablar a Eva. Entonces, los animales tienen que tener conciencia. Pero yo creo que espíritu no, alma. Bueno, vamos a dejar esto porque es un poco complicado y bueno, ya contestaremos esto más adelante. En principio, yo pienso que lo que tienen los animales es instinto en vez de alma, ¿verdad? Por eso tienen instinto, pero yo no creo que los animales tengan alma, ¿vale? Sí que tienen alma, sí que tiene. Josep, alma sí tiene, espíritu no. Vale, no, espíritu no. Espíritu no. Alma sí. Eso está claro. Sí que tiene. Eso está claro. Bien, vamos a dejar esto, ¿vale? Es mejor porque puede haber mucha confusión. Sí. Vamos a dejar esto. Mejor. Ya estas cosas mejor hacerlas por privado luego. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? Nada, que me había quedado sin batería. Y eso. Bueno, cambiando de tema, que yo estoy de acuerdo, Josep, con lo que habías dicho, el tema este de los hombres de Dios que se llegaron a las mujeres. Estoy de acuerdo con lo que habías dicho tú, de que eran hombres y que yo estoy más de acuerdo de que eran hijos de Dios. ¿Vale? Sí, ya lo hemos comentado eso, que eran los descendientes de Set, ¿verdad? Que eran llamados hijos de Dios. Y las mujeres, pues, eran no creyentes, ¿no? Para entenderlo. ¿Vale? Habíamos llegado a esa conclusión. Muy bien.
Esa conclusión es la que me edifica más y la que me gusta más. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, yo quiero hacer la última pregunta, que antes la han preguntado por ahí y no he escuchado que nadie la dijera. Lo Sí. de la... Dice que los Nefilim que eran gigantes, ¿no? Eran gigantes. ¿Por qué? Bueno, es lo que estábamos hablando ahora. A ver, gigantes, supongo que hablaría de gente que estaba por encima de la media de la estructura de esa época. Es lo que yo entiendo, es lo que yo entiendo. Eran nombres de renombre. Que Nefilín no solamente quiere decir. A ver, Mari, a ver, ya que de esto, ponte la cámara que te veamos y explícamelo. Perdón, que es que vengo de No te perdono, ponte la cámara y contesta, a ver qué es lo que dice. Bueno, a ver, yo tengo escuchado, ¿vale? De lo que yo he estudiado. Cuando habla de Nefilín no tiene por qué ser de gigantes, sino de personas de renombre. Personas como, por ejemplo, los valientes de David. Sabemos que había un grupo de valientes, pero habían 3 que sobresalía por encima de todos, ¿no? Pues entonces dicen que estos Nefilim son personas de renombre. Eran diestros en la batalla, eran personas con mucho conocimiento y eran personas que tenían, pues, lo dicho, renombre, que no tiene nada que ver ni con la altura ni con una naturaleza no humana, ¿vale? Que no tiene nada que ver. Que sencillamente que son pues gente muy valerosa, gente pues que tiene renombre. Solamente eso. Y pido perdón porque es que no sé de qué va la cosa. Y yo estaba haciendo un comentario con José solo. Vale. No, está bien, está bien. Es una buena aclaración. Sí, Yo sí. estudiando en Enrod con el tema este de la Navidad y todo el tema, hicieron varios estudios y todo el rollo, y lo que se quedaron muchos era por qué Nimrod, cuando se ve en los grabados, ¿vale? Los grabados de la historia que hay, por qué los hombres de antes se veían con una altura mucho mayor a los que querían hacer como esclavos. Entonces, los estudiosos dicen que en aquel entonces los hombres, eran mucho más altos, y está la otra teoría que era que realmente se le llamaba gigantes por lo que dice Mari, que no era por el tamaño, sino por el cargo o el renombre que tenían. Eso ya. Pero bueno, tenemos ahí a la familia de Anak, que es de donde viene Goliat, ¿vale? Que dicen que eran gigantes. Entonces, a ver, gigantes tenía que haber porque en la Biblia lo pone. Entonces, si lo pone es porque tenía que haber. Entonces, ¿de dónde vienen? Eso ya es un misterio. Pero bueno, según los estudiosos dicen que viene de eso, ¿eh? Bueno, yo dejadme decir una cosa. Vivo aquí al lado del Juventud, del campo de básquet, y muchas veces veo gigantes de más de 2 metros, 2 metros 10, 2 metros 20, ¿verdad? O sea que tampoco es que sea mentira. Así que, bueno, lo vamos a dejar aquí, si os parece, ¿vale? Hacemos una oración. Me gustaría que mi hermano Dani Ginés pudiera hacer una oración, ya que él ha intervenido en bastantes ocasiones. Así que vamos a despedirnos ya hoy, ¿de acuerdo? Ya es tarde y acabamos. Muy bien, Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, por un día más de vida. Señor, gracias porque hemos podido aprender, Señor, de tu palabra. Sabemos, Padre, de que tu palabra tiene muchísimos misterios, pero es bonito poder investigar, poder compartir y poder estudiar juntos, Señor, para poder aprender. Gracias por todo, te lo pedimos. Gracias por la vida de Josep y por cada uno de mis hermanos, Señor, porque realmente son de bendición para mi vida. Y gracias por haber dirigido cada una de las palabras que han habido aquí. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Amén. Buenas noches, gigante.
Buenas noches. Gracias, Josep. Buenas noches, familia. Eso de gigante no será por mí, ¿no? Buenas noches, nos vemos, que el Señor os bendiga. Tú eres uno de ellos. Buenas noches. Buenas noches. Nos hemos Buenas pasado noches, Dios les bendiga a todos. Buenas Buenas noches. Paciencia para todos. Bueno. Buenas noches. Ay, Buenas noches. buenas noches. Josep, muchas gracias.